Número 5. Black or White. Es la octava canción del álbum Dangerous de 1991. Es considerada la canción rock de mayor venta durante la década de los años 90. Es una mezcla de hard rock con dance y rap, pero se le cataloga como una canción bailable de pop similar a Beat It. El tema fue escrito y grabado junto con otras 80 canciones a lo largo de 18 meses, ya que Michael estaba buscando un sonido totalmente diferente a lo que había logrado con Quincy Jones. Michael contrató al productor Bill Bottrell, con quien había trabajado anteriormente y de quien esperaba el toque de rock para su nuevo disco. Esta colaboración ayudó a que las canciones del álbum Dangerous fueran más agresivas y con un sonido pesado, al mismo tiempo que se usó tecnología de última generación para mezclar y reemplazar instrumentos, logrando que la crítica catalogara el sonido del álbum como áspero y urbano. Cuando se compuso esta canción, Michael inició con un tarareo del riff principal. Después Bottrell interpretó la melodía en una guitarra eléctrica conectada a un emulador, para posteriormente tomar el ritmo de voz de Michael y procesarlo en formato MIDI por medio de un programa de computadora. Al final ya contaban con los instrumentos básicos, pero cuando Michael continuó con otros proyectos, la canción se estancó durante varios meses, hasta que la retomó esperando llenar dos grandes huecos centrales que tenía. En esos momentos el hard rock estaba ganando mucha popularidad en Estados Unidos y Michael quería incluir un solo de heavy metal. Por su parte, Bottrell quería rellenar el segundo hueco con una sección de rap y buscó un candidato entre varios raperos importantes, pero al final fue a él mismo quien Michael eligió para que escribiera y cantara ese fragmento. El video musical fue dirigido por John Landis, quien anteriormente fue el encargado del icónico videoclip de Thriller, y comienza con la escena de un niño interpretado por Macaulay Culkin, el cual está escuchando una canción de hard rock a todo volumen. Su padre sube a su habitación para regañarlo y apagar la música. Poco después, el niño baja de su cuarto con una guitarra eléctrica y toca tan fuerte que logra lanzar a su padre con todo y sillón al espacio. Finalmente aterriza en África, dando inicio a la canción y coreografía de Michael Jackson con bailarines de diferentes culturas y cambiando de escenario entre diferentes países. Al final del video se aprecia una toma de medio cuerpo a una persona que mientras baila se transforma en otras, destacando los rasgos de diferentes etnias y nacionalidades, pero coordinados por la misma coreografía. Este efecto visual, conocido como morphing, era muy caro y avanzado para la época, por lo que se contrató a una empresa cinematográfica que solo lo había usado en películas de alto presupuesto como Terminator 2. La versión extendida del video generó mucha controversia, ya que al finalizar la canción se puede ver una pantera negra salir del estudio de grabación y transformarse en Michael Jackson, quien está solo en una calle urbana y comienza a hacer un solo de baile de casi 4 minutos, en el cual empieza a romper botellas, ventanas y los cristales de un auto para posteriormente subirse en él y mostrar pasos más sugerentes en donde agarra su entrepierna y simula subir el cierre de su pantalón. Jackson recibió duras críticas de diferentes medios, donde aseguraban que promovía los actos vandálicos como forma de diversión, a lo que Jackson salió a disculparse públicamente explicando que se trataba solamente de la interpretación de los instintos salvajes de una pantera. Sin embargo, años más tarde, Michael ordenó la alteración de las escenas con tecnología CGI. Pidió agregar grafitis con mensajes racistas y antisemitas en los vidrios y paredes del escenario como una forma de justificar las escenas de destrucción. Durante el 10º aniversario de la cadena MTV en 1991 hubo una aparición del guitarrista Slash en la presentación de Black or White, en donde al final del tema Slash arroja su guitarra contra el automóvil grafiteado del escenario mientras este explota con fuegos artificiales.